Buenos días, mis amados hermanos. Hoy domingo 28 de junio vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo nuevamente, capítulo 11, versículos 25 al 30. Quiero darle lectura, ustedes le siguen con la vista. Dice la palabra: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos. Nuevamente, Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad, Señor, que me das de predicar tu palabra hoy este domingo, oh Padre Santo. Señor, te pedimos que hables a través de un servidor y que seas tú glorificado, Señor, en tu palabra. Que tu palabra, Señor, penetre a lo más profundo, Señor, de nuestro corazón. Que cada uno de nosotros, Señor, pongamos oído atento, oh Padre Santo, y un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Y que ese corazón, Señor, sea transformado por tu palabra. Señor, háblanos por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. El tema que traemos hoy, hermanos, es Jesús, descanso para los sencillos. Jesús, descanso para los sencillos. Este pasaje que leímos es un pasaje, es un relato que inicia Jesús hablando sobre el descanso, sobre el día de reposo. Si nos fijamos bien, primeramente Jesús habla sobre la invitación a descansar en Él, pero también posteriormente habla sobre cuando los discípulos recogían las espigas en el día de reposo. Y posteriormente habla sobre el hombre de la mano seca que fue sanado en día de reposo. Y Jesús prácticamente se pone como día de reposo o como el ser en el cual nosotros podemos descansar. No es el día en sí, el día que los judíos de aquel tiempo celebraban. Pues vamos a hablar de que también hoy en la actualidad lo celebran, pero me refiero yo que aquel tiempo era de que era muy enfático el asunto religioso del día de reposo. Tienes que guardar el día de reposo, sí o sí. Así de fácil. Y aquel que violaba el día de reposo prácticamente era relegado, era discriminado. Y por eso es el asunto tan tajante de los judíos respecto a que por qué los discípulos de Jesús no guardaban el día de reposo o por qué Jesús sanaba el día de reposo. Y Jesús inicia este pasaje primeramente voy a decir que inicia para posteriormente hablar sobre el día de reposo o hablar también de la invitación que Él hace a descansar. Pero primeramente habla sobre la alabanza que Jesús mismo hace al Padre y le dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Fíjense bien el pasaje estos dos, voy a llamar así, estos dos versículos que prácticamente son dichos de aquel tiempo aglutinados en este pasaje. Son tres dichos aquí de Jesús aglutinados, pero aquí empieza con el primer dicho, que habla sobre el asunto de la revelación
Dios se revela a los sencillos. Dios se revela a aquellos que son humildes. Y por eso Jesús dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Primeramente, ¿de quién habla Jesús? Dice Padre, dice Señor del cielo y de la tierra. Entonces aquí la pregunta es, si tú eres de esos sencillos, de esos humildes, porque de alguna manera a lo mejor nos metemos en ese costal y decimos, no, yo sí soy muy, muy humilde, yo sí soy de esos sencillos, de esos que el Señor se ha querido revelar. Y voy a decirlo así de esta manera, Dios se ha revelado a los sencillos, Dios se revela a los sencillos. Entonces, si tú eres alguien que Dios se ha manifestado a tu vida, entonces Dios te consideró como un sencillo, pero no porque seamos sencillos en nuestra propia naturaleza, sino porque Dios se ha revelado a nosotros y nos ha dado de su sencillez. Esa es la gran bendición. Pero aquí la pregunta es, cuando dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y aquí la pregunta es, ¿qué es un Señor? Un Señor es alguien que manda, que gobierna. Tiene que ver con el asunto del amo y el esclavo. Tiene que ver con eso. O tiene que ver con el jefe y el subordinado. Entonces, Jesús le dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, soberano del cielo y la tierra. Entonces aquí la pregunta es, si somos de esos humildes, a los cuales Dios ha considerado como humildes, no porque lo seamos en nosotros mismos, sino porque Dios se ha querido manifestar a nosotros y nos ha dado de su humildad. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quiénes somos tú y yo para que el Señor, el soberano del cielo y la tierra, se haya fijado en ti y en mí? ¿Quiénes somos nosotros? Y yo volteo a verme a mí mismo, hago una introspección de mi persona y digo, realmente yo no soy de los humildes. Yo soy un soberbio. Soy alguien que realmente ha querido cumplir su propia voluntad y que muchas veces hago a un lado a Dios para caminar mi propio camino. Y digo yo, ¿quién soy yo? Una persona soberbia para que Dios se haya fijado en mí, para que el Señor del cielo y la tierra se haya fijado en mí. ¿Quiénes somos nosotros en la misma condición pecaminosa de la soberbia? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se haya fijado en nosotros? Pero lo que sí dice la palabra aquí, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y aquí hay que ir al contexto. Por allá, en el libro de Daniel precisamente alaba a Dios y le dice, Señor, te damos muchas gracias porque revelaste estas cosas a los sabios y a los entendidos, pero tú los has revelado, dice Daniel, poniéndose él como el sabio. Claro, en el entendido de que Dios se revela a Daniel y en esa revelación de Dios a Daniel pasó a ser sabio. De la misma manera, Dios se revela a nosotros. Y en esa revelación de Dios a nosotros nos vuelve en alguna manera sabio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice así la palabra. Y entonces, en ese sentido, Dios se ha manifestado, pero no se da a conocer a los soberbios, aquellos que dicen, yo no necesito absolutamente nada de Dios. Yo estoy muy bien así, yo con mis 2 títulos universitarios, con mis 5 títulos universitarios, con mi trabajo, con mi carrera, como yo soy, así estoy bien. Yo no necesito absolutamente nada de Dios. Así piensa el soberbio, aquel que se cree que no necesita de Dios. Y hay que ir más allá también, que dentro de la iglesia o dentro de los círculos religiosos hay personas soberbias que se creen que lo saben todo y que no necesitan que nadie les diga nada para conducir su vida.
Y lo vemos en aquel tiempo de Jesús prácticamente, los fariseos, los escribas, aquellos hombres que en el nombre de Dios, claro, estudiando la palabra de Dios, hombres que conocían bien la palabra de Dios, hombres que realmente conocían toda la historia de Israel y lo que los rabinos, los padres de Israel, habían dicho a través de los años, a través de los siglos, y ellos conocían todo eso, y ellos enseñaban al pueblo, enseñaban la palabra al pueblo. Pero el problema que tenían es que cuando llega Jesús y les dice que como interpretan estaba mal y que Él les quiere enseñar a interpretar, ellos prácticamente lo rechazan, se volvieron soberbios, eran hombres realmente soberbios, que no necesitaban de Jesús, no necesitaban de Dios precisamente para conducir su vida, porque pensaban que ya su vida la tenían hecha y derecha. Y no necesitan absolutamente nada para caminar. Y en ese sentido, Dios no se da a conocer a los soberbios, porque a Dios no lo conoces. Escucha bien lo que te voy a decir, y espero que no se me malentienda esto. A Dios no lo conoces por el solo hecho de estudiar, de leer la palabra de Dios, por el solo hecho de leer la palabra de Dios. Porque también los ateos leen la palabra de Dios y se la saben de Génesis a Apocalipsis, se la saben y muchas veces mejor que nosotros. Sin embargo, no conocen a Dios. Y hay cristianos, hay hombres y mujeres de Dios que nunca han ido a una escuela, nunca han leído la Biblia. Sin embargo, han tenido un encuentro con Jesucristo y se han dejado conducir por Jesucristo. Y que realmente no son personas humanamente hablando sabias, entendidas. Aquí el punto es, dice, al que se humille, dice la palabra, al que se humille, Dios lo exalta. Al que se exalta, Dios lo humilla. Aquí el punto es de que no importa qué tan entendido humanamente seas o qué tan ignorante humanamente seas. Aquí el punto es si has tenido un encuentro personal con Jesús o no lo has tenido. ¿Has descansado en Jesús o no has descansado? ¿Cristo se te ha revelado o no se te ha revelado? Aquí el punto es de que en Jesucristo, cuando Dios se da a conocer en Jesucristo a tu vida, entonces ahí Jesucristo levanta, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquellos que siempre están a la disposición. Cuando digo a la disposición, están abiertos a la ayuda que Dios puede otorgar. Es como aquel niño que necesita de papá y mamá. Si el niño tiene hambre, va con papá o con mamá a pedirle de comer. Y quizás llorando llega a decirle: mami, tengo hambre, papi, tengo hambre. Papá, necesito estos utensilios de la escuela. Papá, necesito ropa. Papá o mamá, necesito esto. Y siempre van. No le dicen a papá y a mamá, no le dicen: no necesito de ti. Simple y sencillamente se ven frágiles a sí mismos y necesitan. Y cuando están cansados, esos niños, cuando están cansados, inmediatamente piden los brazos a papá y a mamá para que los tomen en los brazos. Porque ya están cansados. No se lo piden un desconocido, a papá y a mamá nada más. Y es ahí donde Jesús dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces Dios se da a conocer a los sencillos, no se da a conocer a los soberbios. Los soberbios no tienen necesidad de Dios en apariencia, así creen ellos. Pero todo aquel que en su vida se ve tan necesitado, tan frágil, dice: necesito, Señor, que me ayudes. Necesito, Señor, hoy de tu compasión. Señor, necesito que perdones mi vida. Señor, necesito que tú guíes mi vida, Señor, porque si yo camino por mi propia fuerza, tropiezo y caigo, pero si tú me sostienes, Señor, realmente estaré firme en tu caminar. Ese sencillo
que siempre se refiere a Dios, busca la ayuda de Dios, ese es el que Jesús dice: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y termina diciendo aquí este dicho: sí, Padre, porque así te agrada. Fíjense ese punto. Dice: porque así te agradó. Y entonces aquí cabe mencionar que no es por nosotros mismos que Dios se ha manifestado en nuestra vida. Es porque Dios en su eterna voluntad, o en su amorosa voluntad, o en su misericordiosa voluntad, Él quiso manifestarse a nuestra vida, en su beneplácito. Así le plació, así le agradó a Dios, así le agradó que tú y yo le conociéramos. Fíjense qué maravilla. Entonces, ¿dónde está la jactancia tuya y mía? ¿Acaso puedo decir yo: Dios me escogió porque yo soy así, de esta manera? Dios miró estas cualidades en mí y por eso Dios me escogió. Digo yo: ¿qué cualidades tengo? ¿Dónde están mis cualidades? ¿Dónde están todo lo que yo pueda dar para Dios? Que Dios diga: órale, mira todo lo que me está dando este. No tengo nada. Realmente nada hay en mi vida que pueda ganar el favor de Dios. Solamente Dios se manifestó a nuestra vida porque a Él le plació así. Así se agradó Dios y así lo hizo. Y punto. ¿Qué necesita Dios de nosotros? ¿Qué necesita Dios de ti y de mí? No necesita absolutamente nada. ¿Qué necesitamos nosotros de Dios? ¿Qué necesitamos de Dios? Y les quiero decir que de Dios necesitamos absolutamente todo, incluyendo el aire que respiramos. Es así con Dios. De Dios nos necesitamos todo. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Solamente porque a Dios le agradó, se ha revelado a nosotros. Qué maravilla de Dios para contigo y para conmigo. Que Dios se revela a los sencillos. Aquellos que dicen: Señor, aquí está mi vida. Solamente en ese momento, cuando decimos: Señor, aquí está mi vida, reconozco, Señor, que necesito de ti, es porque Dios ha trabajado internamente en nuestro corazón, ha estado trabajando por pura misericordia y porque así le agradó a Él, para que le conociéramos. No, qué jactancia hay en mí de decir: es que yo recuerdo que empecé yo a clamar a Dios. Sí, clamé a Dios porque Dios me movió a que clamara a Él. Porque Él se quería manifestar a mi vida, porque Él quiso manifestarse a tu vida. Es así Dios con nosotros. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, cabe mencionar aquí que Dios no nos llamó porque tuviéramos muchas cualidades, o que no conocimos a Dios porque conocemos mucho de la Biblia. No se conoce a Dios así, nomás porque si Dios se manifiesta como Él quiere. Claro, hay que leer la palabra, hay que estudiar una carrera universitaria, hay que trabajar para tener bienes materiales o lo que sea, y que Dios nos bendice a través de todo ello. Pero de esa manera no es una garantía para conocer a Dios. Para conocer a Dios solamente es por la voluntad de Dios, porque a Dios así le agrada, que nosotros le conozcamos. Pero por otro lado, dice así Jesús: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí el punto es, mucho se ha dicho de que este pasaje habla de la entrega del Padre a Jesús de todo lo creado. No habla de eso este pasaje, habla prácticamente de la obra salvífica de Jesucristo. Dios el Padre
le entrega a Cristo prácticamente la obra salvífica. Tú te haces cargo de salvar al mundo y en obediencia a Jesús va y muere. Por otro lado, dice también la palabra que Él mismo se puso, de su voluntad, se puso para salvarnos. O sea, puso su vida para salvarnos. Muy cierto, es una correlación de lo que el Padre quería y de lo que Jesucristo quería. Es decir, ambos estaban de acuerdo en la obra salvífica. Y el Padre le dice, aquí está en tus manos, hazlo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, aquí el punto es de que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dios entrega la obra salvífica a Cristo y Cristo lo hace muriendo en la cruz del Calvario. Entonces no se le encuentra en la sapiencia a Cristo. Es decir, de que yo me ponga a estudiar la palabra como hace un momento y que encontremos totalmente Cristo en la palabra. No quiero decir con esto que no se le encuentra en la palabra. Se le encuentra en la palabra solamente por la revelación de Jesucristo mismo a través de las Escrituras. Pero es porque así le plació a Él. Nuevamente repito, para que no se me malentienda, hay ateos que conocen la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no han encontrado a Jesucristo en la palabra. Y Jesucristo se revela en la palabra. Y también Jesucristo mismo le dijo a los fariseos de aquel tiempo, los escribas y fariseos, ustedes escudriñan las Escrituras, porque os parece que en ellas encontráis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos estudiaban la palabra, conocían la palabra y la conocían desde Génesis hasta Malaquías, de acuerdo al canon judío. La conocían perfectamente, pero no habían encontrado a Jesús en las Escrituras. Cuando Jesucristo viene, le dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque os parece que tenéis la vida eterna, pero fíjense bien que ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos no habían encontrado a Jesucristo en las Escrituras. Por esa razón digo que a Jesucristo no se le encuentra en la sapiencia. Podemos conocer muchas cosas, muchísimas. Y quiero decir, a mí me gusta la lectura, me gusta escudriñar, me gusta leer y me gusta investigar todo eso. Pero eso no me va a dar la salvación. Eso no me hace descansar. No me hace descansar, es fatiga de la carne. Pero lo que sí sé es de que en esa escritura, cuando yo leo las Escrituras, Jesucristo se me reveló en las Escrituras y entendí prácticamente que Él era mi salvación y Él es el único en el cual yo puedo descansar, en el cual podemos descansar tú y yo. Y Él se ha revelado a nosotros y Él es el único que se le encuentra por la revelación divina. A Jesús se le encuentra por la revelación divina, no por nuestro estudio particular. No por nuestro interés, sino por el interés de Dios por nosotros. Ese es el punto. Él se manifiesta, Él se revela a nuestra vida porque a Él le place así, de esa manera. No porque a nosotros nos plazca conocerle más, sino porque Él le conocemos más porque Él se da a conocer más a nosotros. No porque nosotros queramos conocerle más. No funciona así. Funciona que Él se da a conocer a nosotros día con día, a través de nuestra comunión con Él, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración y de nuestras vivencias cristianas, si podemos llamarlo así de esa manera. Él se da a conocer a nuestra vida. Pero cuando Él le plazca, no porque nosotros tengamos todo el interés de conocerle más, sino porque Él le place. Y entonces, ¿por qué cuando yo tuve necesidad de conocer más de Cristo y busqué de Él y comprendí cosas de Él, más cosas de Él, es porque a Dios le plació que yo tuviera ese interés y que yo me pusiera a escudriñar y que Él se iba revelando en todo ese proceso? Es así como funciona. El Espíritu Santo de Dios me lleva a toda verdad y a toda justicia. Jesucristo es así. Por lo tanto, Él nos invita y nos dice, venid a mí,
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces aquí el punto es que como Él es el soberano del cielo y la tierra, Él se ha fijado en ti y en mí, y Él no se agrada de los soberbios, sino que se revela a los humildes. Entonces, por su pura voluntad, se ha manifestado en nuestra vida, por pura misericordia. Y en esa misericordia que Él ha tenido, se ha manifestado en la cruz, en Jesucristo, para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y entonces caemos en la cuenta que no se ha manifestado en la sapiencia que nosotros podamos tener de todo lo que conlleva el estudio y todo eso. No se encuentra ahí. Se le encuentra por la revelación divina, y Jesucristo se ha revelado, Dios se ha revelado en Jesucristo, en la cruz del Calvario, muriendo por ti y por mí. Y es ahí prácticamente que si Él murió por ti y por mí, y nos ha llamado los sencillos, nos ha llamado los niños, Él nos invita a descansar en Él. Y ahora la pregunta es, ¿descansar de qué? ¿De qué tú y yo vamos a descansar? ¿Qué no entendemos tú y yo de que una vez que hemos conocido a Jesucristo, ya nuestro descanso está seguro? Y podemos decir, sí, así es. Ya nuestro descanso está seguro en Jesucristo. Ya eternamente vamos a descansar en Él. Pero también Jesucristo te invita día con día y momento con momento a descansar en Él todos los días de nuestra vida, porque Él es la obra salvífica para ti y para mí. Él es el que se ha revelado a ti y a mí. Si se ha revelado Jesucristo a ti y a mí, entonces entenderemos perfectamente bien de que solamente en Él podemos descansar. No descansamos en lo que nosotros somos o en lo que nosotros tenemos. Descansamos en lo que Jesucristo es y tiene para nosotros. En eso tenemos que descansar. En Jesucristo mismo, aquel que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, y que nos invita a dejar todas nuestras cargas sobre Él. Y nos dice, venid a mí venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cansados de qué? Y aquí cabe mencionar que la misma vida nos trae cansancio muchas veces. La misma vida nos produce una fatiga, una preocupación, una ansiedad. La misma vida nos lleva por caminos que no son convenientes para nosotros. Y vamos caminando y nos olvidamos, en el trajinar de la vida, vamos caminando y nos olvidamos de Jesucristo, que Él es el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que se puso en lugar de ti y de mí en la cruz del Calvario, en el cual tú y yo podemos descansar todos los días de nuestra vida, y lo cual también se nos olvida todos los días de nuestra vida, que en Jesucristo tenemos descanso, y lo dejamos para la posteridad, lo dejamos para allá, para cuando Cristo venga. Y allá en ese momento vamos a tener pleno descanso. Es cierto que vamos a tener pleno descanso allá, pero Jesucristo nos invita todos los días a descansar en el aquí y el ahora, hoy y siempre. Si estás cansado hoy en tu vida, si este problema que ha venido hoy en la pandemia te ha producido algún estrés, alguna ansiedad, algún cansancio en tu vida, entonces Jesucristo te invita a ir a descansar en Él y decirle, Señor, aquí estoy agobiado por lo que está sucediendo, estoy triste por lo que está sucediendo, ha habido muchos muertos por esta situación, hay problemas en medio de esta situación y yo, Señor, me siento agobiado. Entonces Jesucristo nos invita a descansar en Él y decirle, Señor, aquí está mi vida, Señor, no puedo con mi vida, me siento cansado de luchar y no sentir la seguridad de ganar. Y ahí dice Jesús Adrián Romero en una canción, dice, me cansé de pelear, me cansé de luchar, hoy dejo las armas con las que luchaba y te dejo ganar. Aquí el punto es dejar ganar a Jesucristo y decirle, Señor, aquí está mi soberbia, la pongo delante de ti, Señor, quiero descansar en ti, ya no más.
Mis armas están rotas, están destruidas, ya no alcanzaron mis armas para luchar. Aquí está mi vida, Señor. Entonces, Jesús te hace descansar. Él lleva tus cargas. En Jesús encuentras descanso para tu alma. En ningún otro puedes descansar más que en Jesucristo. Y Jesucristo te invita y todos los días te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y el asunto del yugo prácticamente es la carga que podremos llevar, algo que nos fastidia, que está ahí y que no nos deja. Jesucristo dice: mi yugo es ligero, mi yugo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, ¿por qué se vuelve el yugo fácil de Jesús y la carga ligera? Porque Él es el que la sostiene, Él es el que la lleva por ti y por mí. Él ya lo mostró en la cruz del Calvario y quiere que tú y yo día con día, en el aquí y el ahora, caminemos con Él. Le digamos: Señor, hazme descansar, quiero descansar en ti. Y por supuesto, espera el reposo absoluto en Jesucristo, aquel reposo que Jesucristo tiene preparado para ti y para mí, que ya compró a precio de sangre, ese reposo en el cual nosotros vamos a entrar y vamos a estar perpetuamente con Él, por los siglos de los siglos. Y cuando digo perpetuamente, ese perpetuamente incluye el aquí y el ahora. Entonces tenemos que aprender de que todos los días vamos a ir a Jesucristo y empezar nuestro descanso en Él todos los días, en el aquí y el ahora, cada momento de nuestra vida, descansar en Jesucristo. Y cuando Cristo venga, ese descanso continuará. ¿Por qué? Porque es un descanso que Él solamente nos ha dado por pura voluntad de Él, no porque nosotros lo hayamos adquirido, sino simple y sencillamente porque así le ha placido. No es por lo que tú o yo hagamos religiosamente hablando, es por lo que Él le plació hacer por ti y por mí, a pesar de nuestra religiosidad. Eso es cierto. Jesucristo es aquel que te invita a descansar todos los días, que no importa la situación en la que te encuentres, cualquier carga que lleves cargando, económica, de salud, de ansiedad, social, política, de cualquier carga que tú tengas, Jesucristo te invita a descansar, hoy y siempre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es descanso para los sencillos, no para los soberbios. Los soberbios son aquellos que dicen: no necesito. El sencillo es aquel que dice: sí, Señor, aquí está mi vida, es la descansar, porque en ti, Señor, hay descanso para mi alma, hay refrigerio, Señor, para mi alma. Aquí estoy, mi vida es tuya, Señor, y en ti tengo el descanso perpetuo. Oremos. Alabado Dios y amante Dios, te damos muchas gracias, porque te has revelado, Señor, en Jesucristo. Y en Jesucristo, Señor, nos has dado un eterno descanso. Tu descanso, Señor, es realmente, oh Padre Santo, fácil, Señor, de llevar, porque realmente tú lo llevas. Tú nos llevas en tu descanso, tú nos llevas en ti, oh Padre Santo. En ti podemos estar confiados día con día. En ti podemos, Señor, llegar y postrarnos delante de ti, y tú, Señor, levantas toda nuestra carga, por más pesada que sea, y la llevas, Señor, lejos, y no nos las pones más, oh Padre Santo. El detalle es que muchas veces, Señor, nuestras cargas se van llegando porque nosotros no sabemos muchas veces descargar nuestras cargas en ti, pero tú nos invitas, Señor, a descargar las cargas en ti. Y con esa invitación que nos haces, nosotros llegamos delante de ti hoy y te decimos: Señor, aquí están mis cargas. Necesito, oh Padre Santo, que tú aligeres, Señor, mi vida, y que mi vida, Señor, siempre sea para ti, y que mi vida, Señor, siempre sea, oh Padre Santo, ligera,
siempre pensando, Señor, en que tú me acompañas todos los días y que tú, Señor, llevas todas mis cargas. En la cruz del Calvario llevaste todas mis cargas para gloria y honra tuya y edificación nuestra y descanso de todos aquellos que te buscan, de los sencillos. Para gloria y honra tuya, oramos en Cristo Jesús. Amén.